El fútbol profesional representa hoy en día uno de los sectores económicos con mayor implantación y difusión pública. El impacto económico de la Liga de Fútbol Profesional se cifra en 1,7% del PIB español, alcanzando entre directos e indirectos un total de 85.000 puestos de trabajo. Los ingresos de los 42 equipos que componen la Liga de Fútbol Profesional son de 2.000 millones de euros, una de las cifras más elevadas en el fútbol europeo y mundial. Estas cifras, así como el fuerte impacto mediático que tanto a nivel nacional como internacional tienen las competiciones y clubes de fútbol, ponen en evidencia la necesidad por parte de las entidades y clubes deportivos de realizar una gestión eficaz y transparente. Uno de los puntos más relevantes es sin duda conocer de la forma más precisa posible el valor de sus activos. Unos activos en ocasiones difíciles de cuantificar, pues se componen mayoritariamente de intangibles. Precisamente entre sus activos intangibles más valiosos se encuentran sus jugadores de fútbol. El Grupo de Valoración de la Universidad Politécnica lleva años desarrollando metodologías de valoración de intangibles. Desde Grupo Nostre Esport nos unimos a este esfuerzo para especializarnos en las necesidades del deporte y ofrecer conjuntamente un servicio de valoración de intangibles que nos permita cuantificar el valor económico de futbolistas. La metodología desarrollada incorpora variables cuantitativas y cualitativas clasificadas en 3 grupos: deportivas, personales y contractuales, y referenciadas al mercado. Nosotros estamos aplicando unos modelos teóricos que han tenido éxito en otros ámbitos, en otros campos, y ahora los estamos intentando adaptar al ámbito de la valoración de futbolistas, ¿no? En un grupo estarían las variables deportivas, estrictamente deportivas, en otro las variables o características personales del jugador, y un tercer grupo que serían las variables de tipo contractual. O sea, hay una serie de variables que no están cuantificadas y que son importantes en la definición del valor de las cosas y que los métodos tradicionales no las pueden captar. Entonces, estos métodos nos permiten cuantificar todas esas variables cualitativas, introducirlas en el método y como ello, pues el valor final está también en función de estas variables. Hemos conseguido valores que luego realmente el mercado sí que los ha contrastado y se ha visto que se aproximan bastante a los reales. En concreto, para la valoración de Villa llegamos a un valor de 44 millones, cuando finalmente se traspasó por 40, y en el caso de Silva lo valoramos en 33,5 millones de euros y finalmente el traspaso se produjo por 33 millones. A través de esta metodología, Grupo Nostre Esport y expertos de la Universidad Politécnica de Valencia pueden ofrecer un servicio de tasación de uno de los principales activos de las entidades deportivas, sus deportistas, permitiendo su tangibilización y un mayor apalancamiento informativo a sus gestores a la hora de tomar decisiones. También es una metodología que en su origen se utilizó en la toma de decisiones en Estados Unidos. Entonces también se puede adaptar a otro tipo de decisiones que se pueden tomar por una gerencia deportiva, como por ejemplo podría ser la priorización de diferentes jugadores para un puesto determinado en el campo. Podríamos tener el caso de un equipo que necesitara cubrir una posición, tuviera diferentes alternativas, diferentes jugadores con distintas características y distinto coste también. La metodología permitiría priorizar esas características, esas alternativas, y por lo tanto decirle a la dirección técnica cuál es el jugador más conveniente para ocupar una posición determinada. De esta forma, además de cuantificar el activo, se puede disponer de más información para conocer la valoración del conjunto de la plantilla, diseñar políticas retributivas o apoyar las decisiones de la planificación deportiva.